Catu. Hola gatucitos, bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Yo soy Catu y te doy la bienvenida. En el día de hoy vamos a hablar de una planta tropical que me fascina, que es la monstera deliciosa, o comúnmente llamada costilla de Adán, o muy vulgarmente llamada aquí en Uruguay esqueleto de caballo. Pero bueno, a mí me encanta decirle por su nombre real, por su nombre botánico, científico, lo que sea, que es monstera deliciosa. Así que hoy vamos a hablar de ella. Es una planta que es súper común, se usa muchísimo para decorar interiores, pero a pesar de todo eso tiene cuidados, tiene necesidades obviamente. Por lo tanto, necesitamos saber sobre sus necesidades para poder cuidarla correctamente y bueno, pues mejor obviamente. Pero bueno, tiene unas cositas súper peculiares que necesitamos tener en cuenta. Así que bueno, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar con este video. Empecemos, catucitos. Bueno, antes de proceder a los cuidados, me gustaría contarle unas cositas porque tiene una historia en mi jardín que la verdad que me fascina. Bueno, a esta plantita hermosa que están viendo, que es esta hermosa monstera deliciosa, la tengo hace 3 años, pero obviamente en 3 años debería estar muchísimo más grande, teniendo los cuidados correspondientes. Pero catucitos, ¿qué pasó? Hace 3 años me regalaron un esqueje, que por cierto obviamente sigue estando en la planta porque a partir de ese esqueje fue donde ella empezó a desarrollarse. Pero ese esqueje la verdad que me costó muchísimo poder que prosperara. Entonces demoró 2 años en que empiece a dar sus primeros brotes, tanto del sistema radicular como del sistema del follaje, que son sus hojas. Recién en enero del 2020, o sea de este año, fue que empezó a desarrollarse. O sea que todo este desarrollo equivale a un año de 3 años que tiene el esqueje que yo, bueno, pues obtuve hace 3 años que me lo regalaron. Pero ¿por qué demoró tanto? Obviamente esta planta es de muy falsa reproducción, que eso ya lo voy a estar diciendo en el punto de reproducción. Pero esta planta tenía el esqueje en muy mal estado. La planta madre está, porque sigue estando, pues a la intemperie, al rayo del sol, que eso está muy mal. Y el esqueje que me dieron estaba súper deshidratado, súper en mal estado. Así que bueno, me costó mucho, estuvo en agua, estuvo en tierra, hasta que la puse en un sustrato, que después le voy a decir qué sustrato en mi caso le gustó muchísimo, especialmente que fue el primer sustrato que ella empezó a desarrollarse, que fue, bueno, ya le voy a decir. Pero bueno, así que a pesar de que tiene... Bueno, hablando de lo que es la iluminación, aquí entramos en un factor súper importante, ya que depende de la iluminación que le llega a esta planta, es como vaya a desarrollarse. Entonces, vamos a empezar. La costilla de Adán es una planta, o monstera deliciosa, es una planta de muchísima iluminación. Vamos a hablar de lo que es el interior. En el interior necesita tener muchísima iluminación, incluso sol directo, pero especialmente de la mañana. ¿Por qué? Para empezar, ella necesita obviamente el sol directo, no obviamente en comparación con otras plantas que son de sol directo, no, pero sí como las plantas tropicales. Necesita muchísima iluminación. ¿Por qué? ¿Cómo se va a desarrollar esta planta teniendo poca iluminación? He visto muchas páginas, he visto muchos videos, o incluso he escuchado a muchas personas que dicen que esta planta es de poca iluminación, y eso no es correcto. Esta planta necesita muchísima iluminación, especialmente en lo que es el interior. ¿Por qué? Porque hay un secretito de esta planta que más o menos a las personas que observan a esta planta se han de dar cuenta, que es que las hojas, teniendo buena iluminación, van a crecer más grandes que las anteriores. O sea que las plantas más grandes que las hojas basales. Pero catucitos, si no tiene muy buena iluminación, si no recibe buena iluminación, las hojas van a tornarse a tener una deformidad, que es que van a crecer mucho más pequeñas que las hojas anteriores, o teniendo la misma
el mismo tamaño que las hojas anteriores. Y eso está mal. Eso es un resultado, es un indicio, como le quieran decir, de poca iluminación. En este caso, Catucitos, miren esta hoja. Esta hoja es la hoja anterior a la que están aquí. Como ven, esta hoja es la más grande. Es la hoja que abrió hace pocos días. Y esta hoja es la hoja anterior, pero pareciera que fuese una de las hojas más viejitas, e incluso es una de las hojas más nuevas. ¿Por qué? Porque esta hoja que ven aquí creció en lo que es el interior con poca iluminación. Esta hoja debería tener casi parecido el tamaño de la nueva, pero no, como estuvo en el interior con poca iluminación, creció muy pequeña. Entonces, conclusión, Catucitos, estas plantas, la mostrera deliciosa, son de muchísima iluminación, pero no sol directo. Y en lo que es en el exterior, bueno, vamos a hacer esto, vamos a colocarla debajo de un árbol, o la mejor opción sería colocarlo debajo de una malla de media sombra, como por ejemplo la que ven, o bueno, la que está actualmente mi jardín de tropical, que es debajo de una malla de media sombra, ya que va a recibir todo el día el sol directo, pero filtrado, es decir, un sol más sano que no la va a perjudicar. Esta planta, estando a la intemperie o estando con mucho sol intenso, obviamente va a perder esa tonalidad verde, va a quedarse muy pálida, va a tener obviamente síntomas de exceso de sol y no va a crecer correctamente. Así que importante la semisombra, es decir, es una planta de semisombra, ni de sol directo ni de sombra total, ya que en la sombra total esta planta va a crecer como una deformidad y obviamente va a crecer más lento de lo que puede llegar a crecer. Así que bueno, ese es el punto de iluminación y también de la ubicación. Bueno, a esta hermosa planta hay que tener unas cosas presentes con respecto a lo que es la temperatura. Bueno, esta planta es una planta tropical, es más bien obviamente de climas cálidos. Pero bueno, vamos a hablar de lo que son climas fríos. Esta planta resiste muy bien el frío, pero hay que tener cuidado cuando las temperaturas bajan de los 0 grados centígrados. Entonces, o cuando hay mucho frío o probabilidad de heladas. Esta planta, como les dije, son muy resistentes a lo que es el frío indirecto, es decir, al frío del aire. Pero obviamente que si hay posibilidad de que los grados bajen muchísimo, pues obviamente no van a resistir lo que es el frío indirecto. Y muchísimo menos lo que son las heladas. Entonces, esta planta va muy bien hasta los 5 grados. Bajando este grado, obviamente de esta temperatura, se puede llegar a perjudicar. Hablando de los climas calurosos, es una planta que resiste muy bien los climas calurosos, pero siempre vamos a estar aportando, especialmente, otra cosita importante, obviamente, pero ya vamos con eso. Vamos a ir aportándole una frescura en sus hojas para que no sufra tanto el calor. Entonces eso es importante, pero es muy resistente estando en un lugar fresco a lo que es las temperaturas altas. Algo muy importante, que esto es primordial, es la humedad ambiental que necesitan estas plantas para poder desarrollarse correctamente y pues estar saludables, obviamente. Esta planta, como pueden observar, no tiene ninguna punta seca, está súper verdecita, no tiene síntomas de sequedad, no tiene síntomas de quemadura o falta de humedad. ¿Por qué? Porque yo, como a todas las plantas tropicales, les aporto humedad ambiental. ¿Y cómo le vamos a aportar humedad ambiental a esta preciosura? Bueno, con un rociador, con un atomizador o con lo que tengas en el jardín, con una manguera. Estando en el exterior, yo les prefiero que la mojen con manguera para que le podamos mojar abundante. Pero estando en el interior, con un atomizador, con lo que puedas conseguir. Por ejemplo, yo las mojo, miren, con un atomizador. Y esto es especialmente en verano, pero en invierno obviamente, a pesar de que haya frío, la humedad o la sequedad en el ambiente puede estar. Entonces yo les recomiendo que esto lo hagan 3 o 4 veces por semana, o una vez al día. Le va a favorecer muchísimo a esta planta en especial, como a todas las plantas tropicales. Así que, Catucitos, esta planta es de climas cálidos, y pues obviamente de muchísima humedad ambiental. ¿Cómo vamos a regar a esta hermosa planta? Bueno, el riego no es una planta exigente con el riego, pero sí es necesario decirles que no es muy recomendable que dejen secar tanto tiempo el sustrato. Pero bueno, yo en este caso lo que yo les recomiendo es que dejen, obviamente el riego debe ser abundante, tanto en las hojas como en el sustrato, abundantes, porque otra cosita, no es lo mismo la humedad ambiental que la humedad en el sustrato.
esta planta necesita mucha humedad ambiental, es decir, en el follaje, pero hay que tener cuidado con el exceso de humedad en las raíces. Pero bueno, yo lo que le recomiendo es que la rieguen abundante, o sea, empapando la planta, que chorree todo lo que necesite, y lo volveremos a hacer cuando el sustrato se seque por completo. Pero bueno, es una cosa hermosísima y le encanta la hidratación, es una planta de mucha hidratación. Entonces es importante que, a pesar de que le dejemos el sustrato seco para volver a regar, nunca la dejemos tanto tiempo con el sustrato seco, 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 es decir, no dejar que se deshidrate. Pero bueno, el riego, no sé, esto depende también de la temperatura. Si ves que estás en un clima muy calurosos, obviamente va a tocar regarlas más seguido y obviamente aportándole más hidratación. Pero la verdad que depende del clima que haya actualmente. En invierno, bueno, yo les recomiendo que la rieguen obviamente en poco menos porque no va a ser tan necesario. Pero de todos modos ellas van a pedir hidratación. Pero bueno, esto depende de la temperatura. No es lo mismo tenerlas al exterior que tenerlas al interior, obviamente. Pero la verdad que son súper resistentes y no son tan exigentes con lo que es el riego frecuente. Pero la verdad que es una hermosura. Bueno, ¿cómo vamos a reproducir esta belleza de planta? Bueno, hay dos técnicas. La primera es porque yo no lo he hecho aún, que es por hoja, o sea, cortan una hojita o aprovechando que se le haya quebrado la hojita, obviamente una hoja que sea grande, obviamente, especialmente, o pequeña, pero especialmente que sean ya bien desarrolladas, las colocan en agua, en un vaso con agua, y ella va a empezar a estimular. Pero la manera más eficiente es cortando un tallo. Obviamente, como ven, tiene tallos bastante gruesos. Y aprovechando, obviamente, que ese tallo tenga pues raíces aéreas. Miren aquí, miren esas raíces aéreas como pueden observar ahí, miren. Si le puedo enfocar para que puedan observar esas raíces aéreas que son unas hermosuras. Bueno, aprovechando esas raíces aéreas, o esta que ven aquí, miren como aún no se ha introducido, a ver si le puedo enfocar mejor, que aún no se ha introducido en el sustrato, pues definitivamente, miren, está entrando el sustrato. Esas raíces es la que la planta utiliza para aferrarse a las cortezas, pero en este caso al sustrato porque aún no está tan grande. Pero bueno, obviamente cortando un tallo y aprovechando que tenga raíces aéreas, ya que si tiene raíces aéreas va a ser más fácil que estimule más raíces estando en el agua. Y para mí, en mi caso, en mi experiencia, les recomiendo primero pasarlas o empezar a reproducirlas por agua, perdón, y después obviamente introducirlas en el sustrato. En vez de ya meterla definitivamente directamente al sustrato. Pero la verdad que es una planta súper fácil de reproducir, demora obviamente, pero es muy fácil de reproducir, especialmente en el agua. Bueno, al principio lo que yo utilizaba para esta planta, que fue lo que ayudó en mi caso, ¿no?, a que la planta estimulara raíces a raíces y pues hojas nuevas, estaba sembrada exclusivamente en lo que es corteza, y en este caso yo lo estaba utilizando en corteza de palmera, que es lo que ven aquí, que es lo que la planta pues retira de sus troncos, ¿verdad?, de la palmera. Entonces, en mi caso le puedo decir que este Philodendron, ¿no?, como los Philodendron, especialmente en la mostrera deliciosa, es que pues necesita un sustrato que sea aireado, es decir, especialmente de cortezas de árboles, que es donde ellas en su hábitat natural se aferra. Pero bueno, en este caso actualmente las tengo obviamente sembrada, la tengo sembrada en un sustrato como todas mis plantas, o sea, un sustrato que ya está comprado, que es lo que venden en los viveros. Pero este sustrato en mis comienzos ha sido pero fenomenal para esta planta, es decir, como por ejemplo los anturios. En mi caso me ha servido muchísimo. Y la verdad que, bueno, ahora no estoy así como le dije, no estoy usando este sustrato, pero sí sé que sirve. Los invito a que pues prueben y tengan sus propias experiencias y saquen sus propias conclusiones. Bueno, dos consejos extras que les puedo estar diciendo es que, bueno, en este caso va a ser un dato más en lo que les voy a decir ahora, que esta planta, mediante va creciendo mucho, las hojas basales, es decir, la planta se va deshaciendo de las hojas basales, es decir, de las hojas más viejas o de las primeras hojas de la planta. En este caso, muy pronto capaz, estas dos hojas que le estoy tocando son las hojas que se va a deshacer. Y esto la planta hace para, obviamente, estimular más hojas. Así que eso es un dato muy importante e interesante. Y lo segundo es que cuando la planta empieza a tener polvo en sus hojas, yo les recomiendo que la pongan debajo de
de la ducha o que le den un manguerazo para que ellas vuelvan a tener pues sus hojas brillantes. O otro consejito es agua con leche. Lo que ahora hace bastante tiempo que no lo hago, pero yo sé que capaz en algún momento se van a volver a ensuciar. Que es agua con leche, no leche. Se puede leche obviamente solo, pero agua con leche es muy buena opción. Si quieren, pónganme en los comentarios ahora, aprovechando, si quieren que le haga un video de cómo limpiar y limpiando el jardín. ¿Les parece? Limpiando las hojas de nuestras plantas, para que vean cómo quedan de hermosas y brillosas. Bueno, ustedes me pueden poner en los comentarios. Así que eso es otro consejito que le puedo estar dando de esta hermosura. Bueno, catucitos, espero que les haya gustado este video. Dale manita arriba si te gustó, comparte a alguna personita que quiera o necesita saber pues los cuidados de la monstera deliciosa. Si no estás suscrito, pues considérate suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video que pues publique este canal. Así que, catucitos, sin tanto bla bla bla, me despido y nos vemos en un próximo video de jardinería. Chao, catucitos.